De nuevo, antes de comenzar con la segunda clase de la historia de la iglesia, yo quiero que ustedes lean conmigo 1 Corintios 10:11. 10:11. Vamos a ver, bueno, comenzando en el versículo 10. Mira lo que dice aquí. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Obviamente Pablo hace referencia aquí a los israelitas que fueron destruidos porque murmuraron contra Dios y contra su líder. Y mira lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Bueno, lo que Pablo está citando aquí es algo que sucedió en el pueblo de Israel y él dice que esto le sucedió como ejemplo y enseñanza para nosotros, para que podamos creer con firmeza. Mis amados hermanos, esa es exactamente la misma razón por la que estamos estudiando la historia de la iglesia. Queremos ver la historia de cómo Dios ha crecido, ha expandido su evangelio a través de iglesias fieles y queremos ver los errores y las herejías para que las podamos evitar. Porque Pablo les hace recordar aquí del pueblo de Israel como enseñanza para su día, para que ellos creyeran con firmeza. Y de la misma manera estamos haciendo lo mismo. Queremos ver toda la historia de la iglesia para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a enfrentar la persecución como la primera iglesia y evitar los huecos de los huecos que vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, estamos haciendo prácticamente 1 Corintios 10 y 11 en esta clase. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, en la segunda clase, mis amados hermanos, vamos a estudiar el desarrollo de la escritura, de la adoración y del liderazgo en la iglesia primitiva. Al escribir al emperador romano Trajano, y bueno, para que sepan, estamos en la página 11 de las notas, Al escribirle al emperador romano Trajano, bueno, ustedes van a recordar que hablamos de Trajano en la primera clase, un gobernador llamado Plinio el Joven describió la práctica de los primeros cristianos a principios del siglo II. Y él dice esto: ellos tenían el hábito de reunirse en un cierto día fijo, antes del amanecer, dedicándose a cantar en alternados versos un himno a Cristo como a un Dios, comprometiéndose entre sí por medio de un solemne voto, no solo a no cometer acciones malvadas, sino a ni siquiera cometer fraude, hurto o adulterio, a no prometer en falso ni a negar un encargo cuando se les pidiera su devolución. Bueno, eso es lo que Plinio el Joven escribió sobre la práctica de los primeros cristianos. En las notas ustedes van a ver esta pregunta: ¿cómo se desarrollan las primeras prácticas de adoración cristiana? ¿Y a dónde acudía la iglesia en busca de dirección y liderazgo? En medio de la expansión y persecución que estudiamos, los primeros cristianos enfrentaron otros dos desafíos y yo quiero que ustedes anoten estos desafíos muy bien. Primero, ellos tenían que desarrollar sus propias reuniones de manera que dieran gloria a Dios, mantuvieron la unidad del cuerpo y separaran claramente el cristianismo del resto de las religiones de la época.
Bueno, ellos tenían que formar sus reuniones sobre la base bíblica. ¿Qué vamos a hacer cuando nos reunimos para adorarle a Dios? ¿Y qué dice la Biblia sobre nuestras reuniones, nuestros cultos de adoración? Bueno, eso fue el primer desafío. Ellos tenían que buscar en la Biblia para instrucción de cómo estructurar sus cultos de adoración y separarse claramente el cristianismo del resto de las religiones de la época. Pero el segundo desafío es que ellos debían defender la fe ante los múltiples desafíos teológicos y filosóficos que se levantaban en su contra, tanto internos como externos. Mis amados hermanos, yo sé que este es un pasaje muy conocido, pero yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 de Juan 2, 1 de Juan 2. Y yo quiero que ustedes vean algo conmigo aquí en 1 de Juan 2, 19 o 18 al 20. Mis amados hermanos, Satanás desde el principio de la iglesia ha atacado la iglesia al sembrar falsos maestros dentro de la iglesia para engañarles a algunos. Mira, eso es lo que vemos por aquí en 1 de Juan 2, 18 y adelante. Mira lo que Juan nos dice. Él dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Lo que sucedió aquí en la iglesia a la cual Juan se dirigía su carta, bueno, es que habían algunos falsos maestros que entraron ahí en la iglesia para engañar. Ellos enseñaron falsa doctrina, ellos engañaron a algunos y todos ellos salieron juntos. Y Juan dice que ellos salieron a fin de que se manifestara que no todos eran de nosotros. Bueno, la iglesia aquí a lo largo de la historia de la iglesia ha enfrentado el mismo desafío. Satanás quiere sembrar falsos maestros dentro de la iglesia. Externamente, la iglesia enfrenta persecución, pero internamente la iglesia enfrenta el desafío o el peligro de la falsa enseñanza. Y mis amados hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen aquí a Tito, la carta de Pablo a Tito. Y mira lo que él dice sobre pastores, lo que los pastores deben hacer. Esto es Tito 1:9. Tito 1:9. Mira esto. Él dice, un hombre que quiere ser pastor o anciano o obispo debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Qué deben hacer los pastores hasta hoy? Deben ser hombres capaces que pueden exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, porque uno de los desafíos que la iglesia siempre ha enfrentado y siempre va a enfrentar es el desafío de la falsa enseñanza dentro de la iglesia y necesitamos hombres que son capaces para exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y mis amados hermanos, espero que estas clases sean para ese fin, para que ustedes y nosotros seamos hombres capaces de hacer exactamente eso. Bueno, en esta clase exploraremos la naturaleza de las primeras reuniones de adoración cristiana, cómo ellos se practicaron las ordenanzas del bautismo, la comunión, cómo se formó el canon de las escrituras y cómo se desarrolló el liderazgo de la iglesia.
Y mis amados hermanos, espero en esto que vamos a ver bases bíblicas para nuestros cultos de adoración hoy día en nuestras iglesias locales. Y quiero que esto sea quizás una reforma para nosotros de pensar en cómo ellos adoraron, lo que ellos hicieron bien y no hicieron bien, y lo que debemos aplicar a nuestras iglesias hoy día. Pero mis amados hermanos, déjenme recordarles de algo. Estos fueron tiempos difíciles. La iglesia estaba enfrentando persecución afuera, falsa enseñanza adentro, la verdad combinada con el error, la persecución con el crecimiento, la división con la unidad. No obstante, si hay un tema que define a esta clase, es la fidelidad de Dios. Y yo quiero que ustedes subrayen esa frase, la fidelidad de Dios. En medio de estas confusiones y desafíos, el Señor proclamó su palabra y preservó a su pueblo. A pesar de todos los desafíos y confusiones y problemas, el Señor todavía proclamó su palabra y preservó a su pueblo. Ok, entonces, hablando de la práctica de las primeras reuniones cristianas, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene el orden de nuestros servicios de adoración? Bueno, piense ahora en los cultos de adoración en su iglesia local. ¿Por qué hacen lo que hacen? El bautismo, la cena del Señor, la ofrenda, el canto, la predicación. Están todos prescritos en la Escritura y fueron todas prácticas llevadas a cabo por los primeros cristianos. Después de que Jesús ascendió al cielo, los cristianos comenzaron a reunirse para tiempos de enseñanza y alabanza. Durante las primeras décadas de la fe, muchos creyentes todavía adoraban en el templo, judío. Y hemos visto eso, por ejemplo, en Hechos 5, y ellos guardaban todavía el día de reposo. Además, la Biblia indica que los cristianos también comenzaron a reunirse en hogares privados, casas privadas, como de Priscila y Aquila en Romanos 16, 3 a 5. Por ejemplo, que vayan conmigo al libro de Romanos 16. Romanos 16, y vamos a ver un ejemplo aquí de la iglesia en casa. Obviamente ellos se reunieron en el templo, pero también se reunieron en las casas. Romanos 16, 3 a 5. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia que está en su casa. Entonces, obviamente vemos una iglesia en casa ahí con Priscila y Aquila. No fue sino hasta finales del siglo II y comienzos del siglo III que se construyeron edificios o templos que servían para el propósito de las reuniones de la iglesia. Bueno, mis amados hermanos, podemos decir muchas cosas sobre los edificios que sirven para el propósito de la iglesia. Hay veces hay ventajas, a veces hay desventajas y pudiéramos hablar de eso, pero los edificios propios para la iglesia no se aparecieron hasta los comienzos del siglo III. Antes de eso, ellos se reunieron en casas, ahí quizás en el templo por algún tiempo, pero no tenían un edificio propio. Y muchas veces, mis amados hermanos, en diferentes contextos, bueno, la manera más fácil de plantar una iglesia o tener una iglesia es no tener un edificio propio para la iglesia, porque eso puede causar diferentes problemas. Por ejemplo, en un contexto musulmán, uno no puede tener a veces un edificio para la iglesia porque eso sería un objetivo de ataque. Entonces, bueno, para que sepan que eso no fue una práctica hasta los comienzos del tercer siglo. El primer día de la semana, yo quiero que ustedes piensen en esto. Los cristianos
se reunían el primer día de la semana. Esto, por supuesto, para celebrar el hecho de que el día después del día de reposo judío, Jesús había resucitado de entre los muertos. Y yo sé que ahora, bueno, hoy día tenemos algunos movimientos como, bueno, los adventistas del séptimo día que dice que debemos adorar en el sábado porque ese es el día de reposo del Antiguo Testamento. Pero yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, que adoramos en los domingos como el día del Señor, porque ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que ustedes anoten algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Tenemos Juan diciendo aquí, él usa una frase: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Bueno, él dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué era el día del Señor? ¿A qué se refería Juan en este contexto? Bueno, que me acompañen aquí al libro de Hechos, el libro de Hechos, y vamos a ver qué es este día del Señor, a qué se refería Juan. Mira, Hechos 27. Hechos 27, el capítulo 20, versículo 7. Hechos 27, que dice lo siguiente: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, el primer día de la semana. Ese es el día en que ellos adoraban y partieron el pan, que es una referencia a la cena del Señor. ¿Qué es el primer día de la semana? Es el domingo. Es el domingo, es el día en que Jesús se resucitó de entre los muertos. Entonces ellos adoraban, partieron el pan, Pablo predicaba en el primer día de la semana, que es el domingo. También mira conmigo a 1 de Corintios. 1 de Corintios 16, del 1 a 2. 1 de Corintios 16, del 1 a 2. Él dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Mire esto: que el primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Bueno, él está hablando el primer día de la semana, un acto de adoración, de ayudarles a los otros hermanos en, en diferentes, en otro lugar. Entonces, el primer día de la semana es el patrón del Nuevo Testamento para los cultos de adoración de la primera iglesia. Yo creo que esa es la razón por la que todavía tenemos la misma práctica. Nosotros adoramos en el día del Señor, el primer día de la semana, porque ese es el día en que Jesús se resucitó de entre los muertos, y ahora hemos entrado en su descanso, de descansar, de tratar de tener buenas obras, de comendarnos a Dios porque Cristo ha hecho todo por nosotros. Así que hemos entrado en el verdadero descanso, el verdadero reposo, y eso es lo que celebramos en el primer día de la semana. Como resultado, su adoración o la adoración de la primera iglesia parece haber sido modelada, al menos en los primeros años, por el modelo de adoración familiar en las sinagogas, a pesar del hecho que ellos habían cambiado el día al primer día de la semana. Ok, mis amados hermanos, hablando del bautismo. Bautismo. Ellos obviamente practicaron bautismo en la primera iglesia. Ellos practicaron dos ordenanzas establecidas por el Señor Jesús: el bautismo y la cena del Señor. Mis amados hermanos, yo uso la palabra ordenanzas en lugar de sacramentos.
¿Por qué hago eso? Porque no creemos que en el bautismo ni en la Santa Cena hay la gracia salvífica. Creemos que la gracia viene solamente por la fe en el Evangelio de Jesucristo, no por tomar la Santa Cena ni por pasar por agua en el bautismo. Eso no es la manera en que uno se salva. Uno es salvo por creer en el Evangelio de Jesucristo solamente. Entonces, esa es la razón por la que usamos las palabras ordenanzas en lugar de sacramentos. Pero mira, vemos aquí la seriedad del bautismo para la primera iglesia. La iglesia tomó la práctica del bautismo muy en serio. A menudo exigía un estudio y preparación intensivos antes de que un creyente pudiera ser bautizado. En ocasiones, el tiempo entre profesar la fe y ser bautizado duraba hasta 2 años. Mis amados hermanos, yo no estoy diciendo que tenemos que esperar 2 años para bautizarle a alguna persona que ha profesado ser creyente, pero yo creo que podemos aprender algo importante de su práctica. Ellos tomaron muy en serio la práctica del bautismo y solo los que tenían una confesión creíble y una vida que estaba de acuerdo con su profesión debían ser bautizados. Yo creo que es lo mismo para nuestras iglesias. No debemos simplemente tomar cualquier persona que profesa ser cristiano y bautizarles. Debemos ver fruto en sus vidas para mostrar que ellos realmente han recibido a Cristo. Y esto parece haber sido en parte porque la iglesia era muy diferente a la cultura. Rodeada de un mundo hostil a sus creencias, los primeros cristianos debían mantener su fe y su comunidad puras y asegurarse de que todo nuevo creyente entendiera claramente el evangelio y se comprometiera con la iglesia. Mis amados hermanos, una de las preguntas de aplicación que vamos a tener en esta lección es qué es la práctica en sus iglesias locales del bautismo. ¿Cómo preparan una persona que quiere bautizarse? ¿Qué es el proceso? ¿Qué hacen con esa persona? Y bueno, vamos a discutir eso porque yo creo que es muy importante para nosotros pensar qué hacemos con los que profesan ser cristianos, profesan que ellos han recibido a Cristo. ¿Qué hacemos con ellos para prepararles para el bautismo? Ok, una cosa que se llama la Didache, la Didache es un registro útil, no es inspirado, pero es útil de las prácticas de la iglesia primitiva del siglo II. Entonces, la Didache es un registro de las prácticas de la iglesia primitiva. Y mira lo que la Didache nos dice sobre lo que ellos hicieron en el bautismo. Bauticen de este modo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva, corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua, con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Si no tienes ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza deben ayunar y todos los que puedan. Bueno, ustedes pueden ver de esa cita que ellos tomaron muy en serio la práctica del bautismo. Entonces, y también, mira, ellos hicieron una costumbre de bautizarle al sumergir la persona en agua. Yo creo que esa es la forma que vemos en el Nuevo Testamento del bautismo. No es simplemente rociar agua sobre su cabeza, a menos que ellos no tuvieran la capacidad de bautizarle a una persona al sumergirlo. Pero yo creo que ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí en Hechos 8. Mira conmigo a Hechos 8. Y vamos a ver el cuento de Felipe con este eunuco etíope aquí que recibió a Cristo. Mira lo que dice aquí.
¿Ok? Entonces Felipe le explicó a este eunuco, perdón, Isaías 53, para que él pudiera ver a Jesucristo como el Mesías. Y mira lo que sucedió después, aquí en el versículo 38 de Hechos 8, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Bueno, mis amados hermanos, eso a mí me parece que ellos descendieron al agua para sumergirlo en el agua, en el bautismo, porque había mucha agua ahí y ellos tenían que bajarse al agua y luego salir del agua, porque eso fue la práctica del bautismo para la primera iglesia. Entonces yo creo que, bueno, la forma no es la cosa más importante. La cosa más importante es lo que significa el bautismo como un símbolo de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección y nuestra unión con su cuerpo, pero también la forma es importante. Yo creo que debemos seguir la forma del Nuevo Testamento. Pero habían divisiones sobre el bautismo y mis amados hermanos, estas divisiones siguen hasta hoy. Habían divisiones sobre el bautismo y estas divisiones siguen hasta hoy. Primero, tenemos dos divisiones sobre el bautismo. Primero, el bautismo de niños. El bautismo de niños. La primera mención que se registra del bautismo de niños llega del siglo II de la mano de Tertuliano. Y ese es un nombre que debes subrayar, es un nombre muy importante en la historia de la iglesia. Pero él condenaba la práctica del bautismo de los niños. Mis amados hermanos, ustedes saben que hasta hoy día la Iglesia Católica practica el bautismo de los niños pensando que el bautismo quita su pecado original. Esa es la razón por la que ellos practican el bautismo. Mis amados hermanos, yo no veo ningún niño en agua fuera de Moisés en el río Nilo. No hay evidencia en toda la Biblia del bautismo de los niños. Al revés, vemos en el libro de Hechos de que solo los que recibieron la palabra fueron bautizados. Ok. Entonces, Tertuliano condenaba la práctica del bautismo de los niños, pero habían algunos que seguían en esa tradición y por eso tenemos hasta a los católicos hoy día bautizando a los niños. Habían otros que pensaban que el bautismo lograba la regeneración. En cuanto a lo que el bautismo realmente logra, algunos líderes de la iglesia primitiva creían que el bautismo tenía cualidades salvíficas, que en verdad remueve el pecado y trae salvación. Bueno, hasta hoy día, mis amados hermanos, tenemos algunos que creen que el bautismo puede salvar, que uno tiene que ser bautizado para que sea salvo. No es esa la perspectiva bíblica. Otros mantuvieron una perspectiva más bíblica, que el bautismo sirve como una señal externa, un símbolo y el sello de una realidad interna, nuestra fe en Cristo. Bueno, yo no sé ahí en Nicaragua, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, y yo creo que por diferentes partes de Latinoamérica, hay iglesias que enseñan que uno tiene que pasar por el bautismo para ser salvo. Mis amados hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña y tampoco lo que vemos en el ejemplo del ladrón en la cruz con Jesús. Él dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se bajó de la cruz para bautizarse, para luego poder entrar en el reino de los cielos. No es así. El bautismo no nos salva. Entonces, no vemos bautismo de niños en la Biblia, tampoco vemos el bautismo como regeneración. Solo los que recibieron y solo los que reciban el evangelio por la fe deben ser bautizados. Pregunta.
Amén. Ok, sigamos entonces. Hablando de la cena del Señor, habiendo hablado del bautismo, la cena del Señor. La iglesia primitiva también practicaba la cena del Señor, o lo que llamamos la comunión. Uno de los padres de la iglesia primitiva, Justino Mártir, y este es otro nombre que deben subrayar. Él registra que la cena del Señor era un recordatorio de la pasión de Cristo. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Lucas 22, 19 al 20. Mira lo que él escribió. Terminadas las oraciones, nos saludamos mutuamente con un beso. Luego al que preside la asamblea de los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino templado, y tomándolos él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por del Espíritu, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de él nos vienen. Cuando ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Una vez que el presidente ha terminado la acción de gracias y todo el pueblo ha manifestado su acuerdo, los que entre nosotros se llaman diáconos dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino mezclado con agua sobre los que se dijo la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Eucaristía. Bueno, Eucaristía significa el buen acción de gracias, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que ellos vieron la Santa Cena del Señor. Vamos a hablar de algo muy importante aquí, mis amados hermanos. En la mayoría de los casos, la primera parte del servicio estaba abierta a cualquiera, incluidos los tiempos de la lectura de la palabra, la oración, el cántico, la exhortación. Bueno, eso fue abierto a cualquiera. Pero sin embargo, la segunda parte de sus servicios, que incluía la ordenanza de la Santa Cena, estaba reservada solo para los creyentes en Cristo bautizados. El bautismo muestra nuestra unión en Cristo con los creyentes en nuestra iglesia, pero también con todos los creyentes de todos los siglos. Mis amados hermanos, ellos practicaban la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena cerrada. La Santa Cena cerrada. ¿Qué significa eso? Que solo los que han sido bautizados en profesión de su fe en Cristo deben tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena demuestra nuestra unión en Cristo, y solo los que han sido unidos con Cristo y con su cuerpo deben tomar la Santa Cena, porque si no, el símbolo no tiene ningún significado. Yo sé que hay algunos hermanos, y mis hermanos, yo quiero advertirles aquí. Yo sé que hay algunos hermanos que dan la Santa Cena a cualquier persona, incluso aquí en Estados Unidos. Yo tengo un amigo, yo puedo pensar en él en este momento, que quiere dar la Santa Cena a cualquier persona que quiere tomarla. Yo creo que ese es un gran problema y ese es un gran error, porque la Santa Cena demuestra nuestra unión con Cristo. Estamos comiendo un símbolo de su cuerpo, tomando un símbolo de su sangre. Eso muestra nuestra unión con Cristo y también con los que están en su cuerpo. Pero si no pertenecemos realmente a su cuerpo ni a Cristo, no debemos tomar la Santa Cena, porque en ese entonces la cena no tiene ningún significado. Entonces, yo creo que eso es muy importante para nosotros, y yo quiero animarles a ustedes de celebrar una Santa Cena cerrada, es decir, solo para los creyentes en la iglesia, solo para los miembros, creyentes que han sido bautizados en profesión de su fe. Y otra cosa que es muy importante: debemos cerrar la Santa Cena a los que han sido excomulgados en disciplina, porque ellos no dan evidencia de una profesión de fe real. Entonces, si hemos pasado los pasos de disciplina con un miembro de la iglesia y hemos tenido que excomulgar, echar, expulsar la persona de la membresía,
esa persona no debe tomar la Santa Cena si asista el culto de adoración. Bueno, Pastor, hay tres. perdóname, mis hermanos, aquí estamos. Entonces, estamos hablando de la predicación de la palabra y cómo ellos practicaban esa predicación. Mira, a veces solo tenían el Antiguo Testamento y no las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, pero mira lo que Pablo dice a Timoteo aquí en 2 de Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y mira lo que Pablo dice sobre las sagradas escrituras, que es una referencia al Antiguo Testamento. Él dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos dice, las escrituras del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseña sobre salvación en Jesucristo. Jesucristo es el centro de toda la Biblia, de las escrituras del Antiguo Testamento como las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, cuando las cartas apostólicas no eran disponibles para las iglesias en esta época, ellos usaron la escritura del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio, para orar, cantar himnos, salmos. Ellos predicaron el Evangelio. Y mira lo que Justino Mártir escribió sobre este periodo. Él dice, el día que se llama Día del Señor, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas cuando el tiempo lo permite, cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Mis hermanos, mire conmigo a 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Mira lo que él dice aquí en 1 de Timoteo 4:13. 1 de Timoteo 4:13, él dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Él dice, Timoteo, tú te debes ocupar en la lectura de las escrituras y en la predicación de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Bueno, eso es lo que vemos en la primera iglesia. Eso formó una parte principal de sus reuniones. Y mis amados hermanos, yo quiero que ustedes se acuerden de esto. Durante el periodo en que la Iglesia Católica tenía prominencia en la historia de la Iglesia, ellos pusieron la misa o la comunión como el centro de la comunión. ¿Qué era el centro de la comunión? Bueno, la misa, la comunión. Bueno, fue hasta Lutero que puso el púlpito de regreso como el centro de la reunión cristiana, porque él dijo, la predicación de la palabra debe formar la gran parte de lo que hacemos como pueblo de Dios. Porque cuando escuchamos la predicación de la palabra, estamos oyendo lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, ellos practicaban la predicación. Ellos practicaban la predicación tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y eso nos lleva a este encabezado que es el canon de las escrituras. Bueno, yo sé que hemos hablado de esto en la hermenéutica. La palabra griega canon significa regla o estándar, pero el canon de las escrituras es la Biblia que tenemos hoy día. Ellos tenían diferentes estándares para mostrar cuáles libros deben pertenecer a la Biblia y cuáles no. Bueno, los cristianos describen los libros estándar de la Biblia que brindan la máxima regla y autoridad definitiva de nuestra fe. Mira esto, por supuesto, debido a sus raíces en el judaísmo, los primeros cristianos ya afirmaban la autoridad bíblica
porque veían el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, en el canon de la primera iglesia, ellos vieron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y eso realmente nunca estuvo en juego, ¿sí? No había ninguna controversia sobre eso. Ellos simplemente enfrentaban la pregunta de cuáles libros debían agregarse a este canon del Antiguo Testamento. Y ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuáles libros deben ser incluidos en el canon del Nuevo Testamento que tienen la autoridad, que muestran evidencia de la autoridad de ser la palabra de Dios? Mira esto. Los cristianos inmediatamente aceptaron los escritos de los apóstoles, como las cartas de Pablo, como autoritativos y inspirados por Dios. Por ejemplo, mis hermanos, mira conmigo a Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Y yo quiero que ustedes vean aquí que Pedro puso las cartas de Pablo en el mismo nivel con las escrituras del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:15 y adelante. Mira lo que dice aquí. Wow, vamos a leer 16 nomás. Segunda de Pedro 3:16. Asimismo, en todas sus cartas habla, él se refiere a Pablo, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Mira, mis amados hermanos, sabemos que eso es cierto. A veces Pablo escribe cosas complicadas, ¿sí? Pero él sigue, que los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Bueno, ustedes vieron lo que Pedro hizo ahí. Él puso los escritos de Pablo en el mismo nivel con las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, las cartas de Pablo tienen la misma autoridad. Y esa es una de las maneras en que la Biblia testifica a sí misma. Entonces, en la primera iglesia, los cristianos inmediatamente aceptaron los escritos de los apóstoles como Pablo. Para finales del siglo II, la iglesia tenía prácticamente una colección de las escrituras del Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios, hechos y las cartas de Pablo. Bueno, después de eso, vemos a alguien que se llama Marción. Marción. Marción era un hereje. Un hereje. Y yo quiero que ustedes recuerden esto de Marción. Él era un hereje que vio el Dios del Antiguo Testamento como diferente al Dios del Nuevo Testamento. Él vio el Dios del Antiguo Testamento como cruel, duro, que había creado un mundo miserable, y él vio el Dios del Nuevo Testamento como misericordioso, amoroso, que había enviado a Jesús a la tierra, lleno de compasión, todo eso. Bueno, mis amados hermanos, sabemos algo muy importante. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No tenemos dos dioses diferentes. Porque mira aquí lo que Hebreos 13 nos dice. Hebreos 13, 8. Mira lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. Como hemos visto, Él es inmutable. Entonces, no tenemos otros dioses. Pero este Marción, por su creencia en diferentes dioses, creó su propia Biblia. Y había muchos que le siguieron. Él tenía esto. Él decidió crear su propia Biblia. Él rechazó todo el Antiguo Testamento junto con los evangelios, según Mateo, Marcos y Juan. Y ya creía que la judeidad había contaminado todos estos libros. Entonces, él creó su propia Biblia, en que él quitó estos libros del Antiguo Testamento y también los evangelios y todo eso. Pero mira, yo quiero que ustedes vean
como la iglesia respondió. Los primeros cristianos condenaron a Marción por su herejía. Esta y otras herejías, tales como los montanistas que afirmaban que todavía recibían revelación divina de sus profetas, obligaron a la iglesia a oficializar el canon de las escrituras que se usaba en la práctica. Entonces, por estas herejías, la iglesia fue empujada de finalizar y oficializar el canon de las escrituras. La iglesia desarrolló un sencillo conjunto de estándares para determinar la inspiración. Mira, ustedes van a recordar este criterio de nuestro módulo sobre la hermenéutica. La vasta mayoría del Nuevo Testamento ganó una amplia y temprana aceptación. Y mira, aquí son los 3 requisitos para una carta ser incluida en el canon. El documento tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un amigo íntimo de un apóstol. Bueno, todas las cartas del Nuevo Testamento que tenemos fueron escritas por apóstoles o personas que tenían contacto directo con un apóstol, como Lucas con Pablo o Marcos con Pedro, por ejemplo. Segundo, tenía que concordar con la fe y doctrina en las reconocidas y indudables cartas de los apóstoles. Entonces, ellos no iban a aceptar una carta que tenía contradicciones en la doctrina. Tercero, aceptado ampliamente como escritura dentro de todas las iglesias locales. Esos fueron los 3 criterios o requisitos para una carta ser incluida en el canon. Y ahora tenemos la Biblia que tenemos porque ellos vieron las cartas inspiradas por Dios, que tenían concordancia con la sana doctrina, incluso del Antiguo Testamento como el Nuevo, y que fueron escritos por apóstoles o los que tenían contacto directo con un testigo de primera mano, un apóstol. Otros desafíos que ellos enfrentaron en terminar y oficializar el canon es que habían otras cartas, muchas otras cartas que aparecieron durante este tiempo. Tenemos autores desconocidos que escribían cartas o tratados y firmaban con el nombre de un apóstol para darle credibilidad. Esa es la razón por la que a veces tenemos los apóstoles que escribían cartas en el Nuevo Testamento que dicen, yo escribo esto con mi propia mano. Yo soy Pablo, el que escribe esta carta. Por ejemplo, aquí tenemos los llamados evangelios de Tomás, María, Bernabé, incluso del mismo Señor Jesucristo, circularon entre las iglesias en un momento u otro. ¿Ok? Entonces, ellos fueron finalmente rechazados. Quizás ustedes han oído del evangelio de Tomás o María o Bernabé. Fueron rechazados. También tenemos el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la epístola de Bernabé. Ellos no obtuvieron aceptación debido a interrogantes de doctrina o autenticidad. Hebreos incluso enfrentó algunas preguntas debido a su autoría desconocida, pero fue aceptado por su evidente apostolicidad. Apocalipsis también recibió cierto escrutinio por causa de la visión del futuro que molestó a algunos cristianos enamorados del Imperio Romano, pero obviamente Apocalipsis fue luego aceptado. No obstante, citando las palabras del reconocido teólogo y erudito bíblico B.B. Warfield, o B.B. Warfield, él dice esto: el canon del Nuevo Testamento se completó cuando el último libro autoritario fue entregado a cualquier iglesia por los apóstoles, y fue entonces cuando Juan escribió el Apocalipsis cerca del año 98 DC. No debemos confundir las evidencias históricas de la lenta circulación y autenticación de estos libros como evidencia de la lentitud y de la canonización de los libros por la autoridad o el gusto de la iglesia misma. Mis amados hermanos, yo quiero terminar con esto. Cuando tú lees la Biblia de hoy, que tú tienes en tus manos, que ha sido el producto de años y años y años de lucha,
Debemos leerlo no con ligera, pero leerlo creyendo que Dios ha hablado, que Él se ha revelado a nosotros en las Escrituras y con la certeza de que leemos la misma Biblia que transmitieron los primeros apóstoles de la Iglesia de Cristo. Esta mañana, para comenzar, nuestro hermano Walter citó 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Y no debemos cansar, no nos debemos cansar en citar este versículo cuando pensamos en la palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mis amados hermanos, ellos lucharon para identificar cuáles cartas fueron inspiradas por Dios y para darnos la Biblia que tenemos hoy día. Y no debemos tomarlo de forma ligera, debemos tomarlo con agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pararnos ahí por el momento. Ok, aquí estamos en la página 14 para continuar con la clase. Y habiendo hablado del canon de las Escrituras, de cómo las primeras iglesias practicaron el bautismo y la Santa Cena, cómo ellos practicaban la importancia de la predicación de la palabra, ahora queremos estudiar un poco de la estructura del liderazgo en la iglesia primitiva. Mis amados hermanos, si pueden ir conmigo a Hechos 14, vamos a ver lo que Pablo hizo aquí, que nos da a entender la importancia del rol de los ancianos en el movimiento del evangelio en la iglesia primitiva. Mira conmigo a Hechos 14, 23. Hechos 14, 23. Dice aquí lo siguiente, estamos aquí en la primera jornada, el primer viaje misionero de Pablo, y él ha pasado por toda la área de Galacia, y ahora él está de regreso para visitar a las iglesias que él había plantado. Y mira lo que él dice aquí en Hechos 14, 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis amados hermanos, vemos en el libro de Hechos un patrón que es muy importante. Y el patrón es, vemos en el principio del libro la palabra apóstoles, apóstoles, apóstoles. En el medio del libro comenzamos a ver apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos. Y al fin del libro y en las epístolas vemos ancianos, 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 ancianos. Es decir, los apóstoles jugaron su papel en darnos la palabra de Dios. Esa es la razón por la que vemos en pasajes como Efesios 2:20 lo siguiente. Efesios 2:19 y 20, que dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los apóstoles y profetas nos han dado la palabra de Dios que tenemos hoy día, la Biblia. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y ellos sirven como un fundamento de la iglesia de esa manera, porque ellos nos han dado la palabra de Dios. Pero lo que se necesita ahora, que tenemos la palabra de Dios, necesitamos ancianos que son fieles para predicar fielmente la palabra de Dios. Esa es la razón por la que vemos ese patrón. Vemos el patrón de apóstoles, apóstoles y ancianos, y luego ancianos, porque lo que necesitamos ahora son pastores y ancianos que van a funcionar y edificar la iglesia sobre el fundamento de la palabra de Dios al predicar la palabra fielmente. Entonces, aunque el Señor Jesús es la máxima cabeza de la iglesia, Él también instituyó líderes humanos desde el principio.
Pablo y los otros apóstoles fueron cuidadosos al nombrar ancianos o pastores en cada iglesia que plantaron. A mediados del siglo I, en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento nos dice que en las iglesias existían dos cargos, el de diáconos y el de ancianos o obispos supervisores. Y vemos los requisitos para estos oficios en 1 de Timoteo 3, del 1 a 13, que ustedes ya conocen muy bien. Bueno, la Didache, de nuevo, no es un registro inspirado, pero es algo útil. Nos da instrucciones acerca del gobierno de la iglesia. Mira lo que ellos hicieron en la primera iglesia o la iglesia primitiva. Elijan obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres humildes, no amantes del dinero, veraces y bien probados, porque también ellos los sirven a ustedes como profetas y maestros. Entonces vemos la práctica de la primera iglesia. La práctica de la primera iglesia fue nombrar hombres humildes, no amantes del dinero, veraces, bien probados para ser pastores, y cada iglesia necesitaba un pastor por lo menos, y las iglesias necesitaban diáconos para servirlas. Ok. Pero había algo que se desarrolló a medida que la iglesia crecía durante el siglo III. Porque la iglesia crecía de tal manera que ellos no tenían líderes probados para cada iglesia, o por lo menos ellos no desarrollaban líderes probados para cada iglesia. Así que esto es lo que sucedió. Los obispos no podían cumplir con la responsabilidad de supervisar tantas personas, así que estos se convirtieron en líderes de miles de personas y quizá de decenas de congregaciones en una sola ciudad. Lo que sucedió es que a la medida que la iglesia crecía, no tenían pastores para cada iglesia, así que un solo obispo se convirtió en el obispo para muchas iglesias en una zona o una región. Bueno, habían algunos obispos fieles, pero habían otros que abusaron ese poder. En Roma, por ejemplo, el obispo administraba todos los bautismos y bendecía personalmente el pan y el vino para la Eucaristía, que luego los presbíteros llevaban a las congregaciones esparcidas en toda la ciudad. Y los obispos también eran exclusivamente responsables de las finanzas de las iglesias, lo que eventualmente contribuiría a todo tipo de escándalo y abuso. Mis amados hermanos, eso es lo que sucedió. Cuando tú tienes un solo hombre que tiene responsabilidad, que está a cargo de muchas iglesias, bueno, eso es una receta para desastre. Pero eso es exactamente lo que sucedió. De nuevo, habían algunos obispos que eran fieles, pero esto no es el patrón que el Señor nos ha dado. En el principio, ellos estaban desarrollando pastores para cada iglesia, pero eso cambió. Y mira esto, los obispos, aunque siendo en teoría iguales, tenían una jerarquía. La iglesia madre en Jerusalén había ocupado la posición de autoridad hasta el año 70 DC, cuando los romanos la destruyeron. Posteriormente, el centro de autoridad cambió a Occidente y descansó en las iglesias de Alejandría, Antioquía, Roma y Cartago. Desde muy temprano en la historia del cristianismo, Roma se convirtió en la iglesia preeminente en el imperio. Escucha esta cita. Es una cuestión de necesidad que todas las iglesias deben estar de acuerdo con esta iglesia, la iglesia de Roma, a causa de su autoridad preeminente. Y mis amados hermanos, ustedes ya saben qué era el resultado de todo esto. Por supuesto, esto no significa que los obispos de Roma del siglo II tuvieran las expansivas y infalibles funciones de supervisión
que sus obispos posteriores afirmarían, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Pero queda claro que las semillas de esa primacía general se sembraron desde muy temprano. Entonces, lo que vemos aquí con un obispo y presbíteros y sacerdotes y todo eso, en lugar de ancianos para cada iglesia, fue la semilla de lo que vemos ahora en la Iglesia Católica. Y mis amados hermanos, yo quiero decirles algo muy importante. Algo muy importante. Debemos mantener el patrón del Nuevo Testamento de tener ancianos probados y fieles en cada iglesia, en lugar de tratar de formar una jerarquía con un obispo sirviendo muchas iglesias y probablemente abusando su poder. Eso no es la manera en que Jesús nos mandó plantar y nuevas iglesias para crecer el alcance del reino de Dios. Entonces vemos un ejemplo de esto aquí. Habían diferencias y errores entre comillas, la iglesia en el occidente y el oriente. La supremacía de Roma no era incuestionable, aunque la separación formal entre el occidente y el oriente, entre la iglesia católica de Roma y la iglesia ortodoxa del este, no se produciría hasta el siglo XI. Es posible ver las semillas de esta división a partir del siglo II. Mis hermanos, esto es importante cuando ustedes piensan, por ejemplo, en la, entre comillas, iglesia del occidente. Eso en la historia de la iglesia se refiere a la iglesia católica de Roma, que se desarrolló y tenía muchos resultados devastadores. Y también la iglesia, entre comillas, del oriente, se refiere a la iglesia ortodoxa del este. Y en el siglo XI había una gran separación formal entre el occidente y el oriente, y vamos a llegar ahí para ver eso. Pero disputas de poder combinadas con diferencias de estilo y sustancia, incluso a temprana edad, la iglesia de Oriente, que enfatizaba el idioma griego y un entendimiento más místico de la fe, comenzó a distinguirse de la iglesia del occidente, que enfatizaba el latín y una fe más racional. Bueno, que debemos aplicar esto o hacer alguna aplicación. Algunas de las diferencias y errores que hemos visto, ya sea en relación con el bautismo o el liderazgo de la iglesia o las disputas entre el Oriente y Occidente, plantean interrogantes acerca de por qué partes de la iglesia se equivocaron tan pronto. Bueno, tan pronto después del tiempo apostólico en que vemos las cartas del Nuevo Testamento siendo escritas, tenemos tantos errores en la iglesia sobre el bautismo, bautizando niños, pensando que el bautismo puede salvar, el liderazgo de la iglesia, poniendo un obispo sobre muchas iglesias y formando sacerdotes y todo eso del presbíteros. También vemos estas disputas. Bueno, ¿por qué se equivocaron tan pronto? Primero, mis amados hermanos, es importante recordar que solo Cristo es infalible. Personas son pecaminosas y todos los cristianos cometemos errores. Y eso no es decir que, bueno, todos los que se identificaban con Cristo en la historia de la iglesia eran verdaderos cristianos. No, muy lejos de eso. Pero es decir que solo Cristo es infalible y las personas son capaces de pecar y hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra. Por ejemplo, mire conmigo a Gálatas 2. Gálatas 2. ¿Qué vemos aquí en Gálatas 2? Vemos la disputa, o bueno, el dispute entre Pablo y Pedro. Y tenemos aquí lo siguiente. Pedro vino a Antioquía y cuando él vino, Pablo dice, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión.
y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, mira lo que Pablo hizo con Pedro. Dije a Pedro en delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles vivir como judíos? Él se opuso a Pedro cara a cara en frente de todos, porque aún hasta el apóstol Pedro se pudo equivocar cuando él no estaba de acuerdo con las escrituras. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes anoten esto muy bien. Tenemos una sola guía para todo en nuestras vidas cristianas y para nuestras iglesias, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y podemos ver aquí en la historia de la iglesia, cuando ellos se desviaron de la palabra de Dios, eso causó muchísimos problemas en cuanto al bautismo, la Santa Cena, el liderazgo de la iglesia. Y bueno, eso causó mucho engaño a través de la iglesia católica de muchas maneras. Segundo, yo quiero que ustedes vean que la iglesia primitiva no siempre tuvo la clara dirección de las escrituras, principalmente debido a un número de copias bastante limitado. Es decir, había muchas iglesias que no tenían una copia de las escrituras. No tenían. Así que ellos no podían ser fieles a las escrituras porque no tenían una copia de las escrituras. También había una alfabetización limitada y también porque aún se estaban resolviendo algunas preguntas acerca del canon. Bueno, no estamos dando excusas, pero mis amados hermanos, debemos estar muy agradecidos con Dios que nosotros tenemos una Biblia completa y podemos seguir la Biblia completamente. Dios nos ha dado toda la luz que Él quiere revelarnos en la palabra que tenemos. Y la culpa es nuestra si no la seguimos, dado que tenemos toda la Biblia. Muchas iglesias en esta época no tenían la Biblia completa. Y tercero, muchas partes de la cultura intelectual, espiritual y moral eran influencias negativas para la fe. Podemos ver cómo en nuestra cultura, cuando la cultura infiltra la iglesia, tenemos problemas. La cultura no debe influenciar la iglesia para cambiar la doctrina. No, no, no. Sabemos que cada iglesia va a tener una expresión particular en la cultura que no tiene que ver con las cosas principales de la fe, con las doctrinas principales de la fe. Pero también sabemos que la iglesia es la que debe tener la influencia en la cultura, no al revés. Entonces, cuando eso sucede, estamos en problemas. Mis amados hermanos, déjame decir de nuevo, nuestra única guía y autoridad para nuestras vidas personales y para la iglesia es la palabra de Dios. Y lo que la historia de la iglesia debe enseñarnos es que si no nos vinculamos completamente 100% a la palabra de Dios, nos vamos a desviar del camino. Bueno, aquí estamos hablando de los padres de la iglesia. A pesar del fracaso de ese sistema de poner un obispo sobre muchas iglesias, habían algunos obispos que eran fieles y ellos tenían mucha influencia y por esa razón se llamaban padres, padres de la iglesia, los que tenían una gran influencia en la iglesia y los que nos han ayudado hasta hoy día en respecto a entender la palabra de Dios fielmente. Vamos a hablar de dos clases de padres. Yo quiero que ustedes anoten esto. Primero es los padres apostólicos y segundo los padres apologéticos. Los padres apostólicos y luego los padres apologéticos. ¿Qué es la diferencia? Algunos de los padres fueron entrenados personalmente por algunos apóstoles. Yo quiero que ustedes subrayen los nombres de Clemente, Ignacio y Policarpo, porque estos hombres eran entrenados o fueron entrenados
personalmente por algunos de los apóstoles. Hablando de Clemente de Roma, él fue el obispo de la iglesia en Roma hacia finales del siglo I. Si pueden ir conmigo a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Puede ser que Clemente de Roma es el que se menciona aquí en Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Escucha esto. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Puede ser que ese es el mismo Clemente que vemos en la historia de la iglesia. Él escribió un llamado a la iglesia, una carta a la iglesia en Corinto, no es la escritura, pero es una carta para animar a los creyentes en Corinto, para que respetara la autoridad de sus ancianos, se esforzara por vivir en unidad y recordara que había sido justificado en Cristo. Clemente era un hombre muy fiel. Y mira lo que él escribió, lo que él escribió en esta carta. Aquí es una cita de 1 de Clemente. Así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad o obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre, jamás. Bueno, él obviamente tuvo un gran entendimiento de la justificación que solo es por la fe en Cristo Jesús y no por las obras humanas. No por las obras humanas. Luego tenemos Ignacio de Antioquía. Él fue el obispo de la iglesia en Antioquía a comienzos del siglo II DC. Bueno, quizás ustedes reconocen la ciudad de Antioquía. Si pueden ir conmigo a Hechos 13, Hechos 13, y ustedes van a ver la ciudad de Antioquía, que jugó un papel muy importante en los viajes misioneros de Pablo. Mira aquí Hechos 13:1, que dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaín, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Antioquía fue la base de las misiones de Pablo. Eso fue su iglesia natal, pudieron, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, unos años después tenemos Ignacio de Antioquía como obispo, como anciano ahí en esa iglesia. Parece que probablemente él conoció al apóstol Juan y mantuvo larga correspondencia con Policarpo, quien también conoció a Juan. Mira lo que le sucedió a él. Capturado por Trajano, ustedes recuerden que hablamos del emperador Trajano, él escribió 7 cartas a diferentes iglesias mientras estuvo en camino a Roma para su martirio. Ignacio insistía en que los cristianos debían reunirse rutinariamente para protegerse del pecado, una especie de eco de lo que vemos varias veces en Hebreos. Él escribió esto, porque cuando vosotros os reunís a menudo, las potestades de Satanás son abatidas y su obra de ruina destruida por la concordia de vuestra fe. Eso suena muy similar a lo que vemos en Hebreos 10. Hebreos 10, si quieren ir conmigo a Hebreos 10:24, que dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, Ignacio de Antioquía vio la importancia de la iglesia reunida. Y mis amados hermanos, yo sé que ahora, en medio de la famosa pandemia, hay muchas iglesias que todavía no se han reunido presencialmente. Y yo quiero decirles que estamos perdiendo mucho de no reunirnos en persona, porque eso es lo que necesitamos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ignacio de Antioquía fue martirizado en 115 DC, destrozado por leones. Imagínate. Él escribió esto para que las iglesias no obstaculizaran su martirio. Mira lo que él escribió a las iglesias en Roma, para que ellos no obstaculizaran su martirio. Él dijo que vengan el fuego y la cruz y los encuentros con las fieras, huesos dislocados, miembros cercenados, el cuerpo entero triturado, vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ignacio de Antioquía. Y luego tenemos Policarpo de Esmirna. Ignacio dirigió una de sus 7 cartas a otro influyente padre de la iglesia, Policarpo, obispo de la iglesia en Esmirna. Vemos esto en Apocalipsis 2, 8 a 11, la carta de Juan a la iglesia en Esmirna, y ahí Policarpo estuvo un obispo. Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan, escribió varias cartas, pero solo permanece su epístola a los filipenses. Pero obviamente esta no es escritura, simplemente una carta a los filipenses. Entonces, en cuanto a los padres apostólicos, los que fueron entrenados por los apóstoles, tenemos Clemente, tenemos Ignacio de Antioquía y tenemos Policarpo. Luego tenemos padres apologéticos. ¿Qué significa esto? Esto significa que muchos padres de la iglesia en los siglos II y III se enfocaron en los desafíos intelectuales que enfrentaba el cristianismo. Bueno, ellos estaban en una cultura como la nuestra que estaba completamente opuesta a Cristo. Entonces llegaron a ser conocidos como apologistas por sus esfuerzos para explicar y defender la nueva fe. Estos hombres se enfocaron, se dedicaron completamente a la defensa de la fe. El cristianismo nació en un mundo obsesionado con ideas y con el reino espiritual. Escucha lo que Pablo escribió, o Lucas escribió sobre Pablo en Atenas en Hechos 17 y 21. Él dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Bueno, esto es precisamente cómo fue la cultura durante la expansión del evangelio en los primeros 3 siglos. Habían personas que solo se interesaban en decir o oír algo nuevo. Los estoicos, los platónicos, los aristotélicos, los gnósticos, los místicos y casi cualquier otra rama de la filosofía y la religión reclamaban la atención de la gente. Bueno, ellos estaban buscando siempre algo nuevo. Y habían estos padres apologéticos que defendieron la fe de la palabra de Dios con fidelidad, o normalmente con fidelidad. Por ejemplo, tenemos Justino Mártir. Hemos mencionado esta persona, un hombre muy importante en la historia de la iglesia, alguien que ustedes deben recordar. Él era filósofo pagano de Palestina antes de convertirse a Cristo. Pero mira esto, un día él fue expuesto a los antiguos profetas judíos y su testimonio de Cristo, y él estaba impresionado por la constancia de los cristianos cuando ellos fueron perseguidos.
Al ver su testimonio, él se convirtió en cristiano alrededor del año 132. Y inmediatamente él se dedicó a demostrar la verdad del cristianismo a los filósofos griegos, centrándose en Cristo como el logos o el verbo que vemos, por ejemplo, en Juan 1:1. Alegó que Cristo cumplió todas las nociones incompletas de la filosofía de Platón. Justino ganó su nombre mártir cerca del año 165, cuando él fue decapitado en Roma, probablemente luego de haber derrotado a un filósofo pagano en un debate. Escúchame muy bien, mis amados hermanos. Él ganó la debate y luego fue martirizado por ganarla, pero él había defendido la fe fielmente. Luego tenemos este otro que se llama Atenágoras de Atenas. Atenágoras de Atenas, bien versado en filosofías paganas. Atenágoras contendió por la supremacía del cristianismo porque se basaba en la revelación directa de Dios y no en las especulaciones de la limitada razón humana. Él vio en la palabra de Dios una revelación directa de Dios que fue muy diferente que todas las especulaciones de la filosofía. Además, sostenía esto debido a que los dioses paganos eran creados a imagen del hombre, eran inadecuados y infantiles. Solo el Dios de la Biblia era supremo, todo sabio, perfecto, poderoso y bueno. Él fue muy comprometido al pensamiento griego y a veces sería hasta el punto de hacer que Dios sonara más como una idea filosófica que el viviente Señor del universo. Y de esa manera él se desvió. Bueno, él había defendido bien Dios contra las filosofías griegas, pero al fin él se desvió del camino demasiado en el pensamiento griego. Luego tenemos Ireneo de León, prominente líder en el occidente. Él estudió bajo Policarpo y mira esto, él dirigió la mayoría de sus escritos contra el gnosticismo, una secta dedicada a un conocimiento misterioso y no corporal. Yo quiero que ustedes me acompañen aquí al libro de Colosenses, porque en el libro de Colosenses Pablo enfrenta los gnósticos. Habían algunos herejes aquí en la iglesia de Colosas que estaban enseñando este gnosticismo. Y gnosticismo viene de la palabra gnosis, en griego, que significa conocimiento. Y ellos estaban diciendo que para lograr la verdadera plenitud espiritual, uno tenía que pasar esta experiencia mística con los ángeles para poder experimentar esta plenitud que solo los que tenían esta experiencia podían lograr. Y ellos solo podían lograr esta experiencia con los ángeles al practicar el legalismo, el ascetismo y también el misticismo. Y mira lo que Pablo dice aquí a los gnósticos en Colosas, especialmente a la iglesia, para guiarles. Colosenses 2, 9 a 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mis amados hermanos, ese es el punto y el mensaje principal de toda la carta a los colosenses. Cristo es la plenitud de la deidad corporalmente porque Él es Dios. Y si tú has sido unido a Cristo, tú eres completo en Él y no necesitas otra cosa como una experiencia mística para tener la plenitud espiritual. Y eso es lo que Ireneo quería defender también en su día. Él escribió lo siguiente: cuando transfieren pasajes, los disfrazan y hacen una cosa de otra, logran engañar a muchos mediante su malvado arte de adaptar los oráculos del Señor a sus propias opiniones. Oh, mis amados hermanos,
tenemos muchas personas hoy día, incluso pastores, que solo quieren darnos sus propias opiniones. Pero lo que necesitamos no son las opiniones de una persona, sino la revelación de Dios en su palabra, donde encontramos la verdadera plenitud a través de conocerle a Jesucristo. Y espero que esto sea un ánimo para ustedes, simplemente predicar la palabra aun cuando no sea popular, aun cuando no sea fácil, aun cuando la gente te odie por predicar la palabra de Dios. Predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo. Ireneo respondió en su obra contra las herejías, afirmando la sucesión apostólica, la noción de que el canon, regla de verdad que había sido transmitido por los apóstoles y que ahora era preservado en la iglesia, proporcionaba la única clave para interpretar las escrituras. Además, Ireneo señaló que la historia culminaba con Dios tomando forma de carne, habitando en la tierra, en la persona de Cristo contra el gnosticismo. Él quería mostrar que Dios se había encarnado y su nombre es Jesús contra los gnósticos. Bueno, él no era perfecto, tenía problemas, pero podemos ver cómo él escribió contra los herejes, los gnósticos. Luego tenemos Tertuliano. Él era obispo de Cartago en Occidente. Y él fue el primer cristiano en escribir extensivamente en latín. Bueno, su legado realmente es que él fue el primero en emplear la palabra trinitas o trinidad para describir la naturaleza de Dios. Sabemos que Trinidad no es una palabra que aparece en la Biblia de ninguna parte, pero Trinidad es una palabra que describe la revelación de Dios acerca de sí mismo, que Él es un solo Dios en tres personas, una sola esencia, tres en persona. Tertuliano fue el primero de usar esa palabra para describir lo que la Biblia revela sobre la esencia de Dios. También él rechazó la idea de que la filosofía antigua debía mezclarse con el cristianismo. Él escribió esto: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Obviamente usando un pasaje de la Biblia como forma de decir eso con elocuentemente, podríamos decir. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Él quería guardar, proteger la iglesia de mezclarse con la cultura. Elocuente escritor, Tertuliano declaró célebremente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Él vio la persecución como algo que Dios usa como un medio para extender la palabra de Dios hasta los confines de la tierra a través de la proclamación del evangelio. Y eso es cierto, porque vemos esto en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de Esteban, en la vida de todos los fieles misioneros después de ellos. El sufrimiento siempre va mano en mano con la proclamación fiel del evangelio, si vamos a ver la expansión del reino de Dios. Bueno, Clemente de Alejandría. Él era otro padre oriental capacitado en filosofía. Fue Clemente de Alejandría, no debe confundirse con Clemente de Roma, era otra persona influenciado por Justino. Clemente quiso persuadir a los cristianos de la sabiduría de la filosofía griega y persuadir a los filósofos de la verdad del cristianismo. Obviamente este hombre se desvió, porque eso lo llevó a inventar la noción del purgatorio. Bueno, quizás ustedes quieren saber de dónde viene esa noción del purgatorio. Bueno, vemos eso en la Iglesia Católica, pero no es una doctrina bíblica. ¿De dónde viene eso? De Clemente de Alejandría.
él vio el purgatorio como un lugar de purificación del alma, que obviamente no es una doctrina bíblica de ninguna parte. Y eso fue una idea que eventualmente sería adoptada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, Clemente de Alejandría es de donde viene ese concepto que ha dañado de gran manera muchos en pensar que hay un purgatorio. Orígenes era el discípulo de Clemente y figura importante en la historia de la iglesia. Bueno, él era un dotado maestro de la palabra de Dios. Es decir, él era elocuente y él escribió muchas cosas, más que 2000 obras. Bueno, él tenía una gran capacidad con los idiomas originales de griego y hebreo. Él realizó los primeros esfuerzos por presentar las doctrinas fundamentales del cristianismo en una teología sistemática, pero mira lo que le pasó. Desafortunadamente, al igual que otros, esta filosofía griega hizo que se desviara, ya que la iglesia lo condenó por su creencia en la preexistencia de las almas. Y mira lo que él se hizo a sí mismo. Él realizó un acto de autocastración cuando él tomó Mateo 19:12 demasiado literal. ¿Qué dice Mateo 19:12? Mira esto. Mateo 19:12. Dice, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Bueno, él vio eso como un llamado sobre su propia vida de hacerse eunuco, y por eso él él hizo un acto de autocastración. Él murió en el año 254 bajo la persecución del emperador Decio. Y bueno, Orígenes también se conoce por ser un hombre dedicado a la interpretación alegórica de la Biblia, que también hizo mucho daño. Por último, llegamos a Cipriano, otro importante hombre de la iglesia occidental. Cipriano llegó a ser gran hincapié en la unidad y autoridad de la iglesia. Fue el primero en describir el oficio de obispo de Roma como la silla de Pedro, lamentablemente, estableciendo la base para el papado moderno. Entonces, ¿de dónde viene el papado moderno que vemos? Bueno, de gran manera de este hombre que se llama Cipriano de Cartago. Durante la persecución de Deciano, se opuso a quienes sentían que los cristianos vencidos deben ser recibidos de nuevo en la iglesia, escribiendo su más importante obra, La unidad de la Iglesia Católica, para combatir esa idea: no hay salvación fuera de la iglesia. Bueno, Cipriano murió como mártir en el año 258. Mis amados hermanos, podemos ver algunas cosas aquí de esta lista de los padres apostólicos y los padres apologéticos. Algunos se quedaron fieles, otros se desviaron, y podemos ver la influencia de la cultura en muchos de ellos. Mis amados hermanos, yo quiero llamarnos de nuevo de dedicarnos a la palabra. Porque muchos de estos hombres también estudiaban la palabra por mucho tiempo, pero ellos se desviaron porque no eran fieles en interpretar el mensaje de la Biblia. Ellos no hicieron 2 de Timoteo 2:15. Escucha 2 de Timoteo 2:15. Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Mira, esto es precisamente lo que muchos no hicieron.
Ellos querían procurar, ellos no querían procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estudiar la palabra, interpretar la palabra correctamente según el contexto, según la intención del autor, y no dedicarnos a las palabrerías vacías y profanas, filosofías y esto y aquello, pero dedicarnos fielmente a la palabra de Dios para que podamos mantener el camino recto y el camino de Jesús. Cristo prometió en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él nos dio su palabra en las escrituras, su cuerpo en la iglesia y su espíritu por la fe que celebramos en las ordenanzas del bautismo en la comunión. Sin embargo, tal como lo demuestran los errores y las divisiones en la iglesia primitiva, debemos siempre colocar nuestra fe en Cristo y no en otros cristianos. No obstante, debemos entender la importancia del cuerpo corporativo para preservar la verdad bíblica y debemos alabar a Dios por su providencia en guiar a la iglesia a través de dichos desafíos.